Inicio de la obra pentecostal en La Calera. La iglesia en La Calera tiene sus inicios como un campo y sector de predicación de la iglesia en Quillota. En esos días era pastoreada por el pastor Alfredo Salas, continuando así hasta el año 1918, cuando Dios llamó a su presencia al pastor Salas y el superintendente pastor Willis Hoover ordena el traslado del pastor Guillermo Castillo Moraga desde San Fernando a Quillota, 1918, recibiéndose en un amplio campo que se extendía por todo el valle de la Concagua y los pueblos costeros y cordilleranos de la región. El pastor Castillo se establece definitivamente en el año 1919 en La Calera como asiento pastoral. Para relatar los inicios de la obra pentecostal en La Calera, se debe comenzar destacando la persona de su fundador, pastor Guillermo Castillo Moraga, quien nació en Cauquenes un 23 de enero del año 1880 y a los 18 años se entregó a Dios de todo corazón, siendo uno de esos 5 hermanos que se unieron al reverendo Willis Hoover en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a la promesa descrita en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. En el año 1910 es ordenado pastor y en el año 1918 fue enviado a la iglesia en Quillota. Un día de junio llega con su Biblia en la mano a La Calera, realizando los primeros cultos en la casa de la hermana Virginia Tapia, asistiendo fielmente la familia Silva. Entre ellos el niño José Silva Araya. En cada viaje a La Calera se da cuenta que es un lugar fértil para sembrar la simiente preciosa, por lo cual continúa viajando periódicamente a predicar en este pueblo, y al ver los primeros frutos, busca un lugar donde poder congregar a las almas nuevas, pero los tiempos eran difíciles y los recursos precarios. Un día, se percata que en la calle Balmaceda hay una pesebrera y cochera donde se guardaban caballos y otros animales, y que ese lugar tenía las medidas adecuadas para hacer reuniones, por lo que decide hablar con el dueño y arrienda esta propiedad, y de esta forma se da comienzo a la obra pentecostal en La Calera. Dios confirma esta labor con el fuego de su Espíritu Santo, y día a día se añadían nuevos salvados y regenerados por el poder de Dios. Esto lo llevó a trasladarse definitivamente a La Calera para dedicarse íntegramente a la obra en esta ciudad. Posteriormente adquiere un terreno propio en la calle Manuel Rodríguez 341, donde se construye el primer templo de la iglesia, con esfuerzo y amor de todos los hermanos que el Señor iba llamando a la fila de los salvados. El pastor Guillermo Castillo se propone en su corazón organizar a los hermanos que se unían a las filas del Evangelio. Fue así que el 1 de noviembre de 1922 nace y se organiza el primer cuerpo de hermanos voluntarios en La Calera, con sus estatutos aún vigentes. Se les denominó Mensajeros del Rey. También en el año 1934 organiza a las hermanas como cuerpo de Dorcas. Posteriormente y por el extenso de los campos, fundó en el año 1939 el cuerpo de hermanos ciclistas denominados Pro Cristo. Dios usa al pastor Castillo para que desde La Calera se comience a expandir el Evangelio hacia el norte, de modo que ya fuera de a pie, en caballo o en bicicleta, se realizan extensas giras por varios días, no importando el frío, el calor ni las muchas noches que tenían como único techo el cielo estrellado. Hoy esos campos, pueblos y ciudades son prósperos pastorados. También Dios le honró en realizar la primera conferencia en La Calera en el año 1928 y más tarde entregar hijos espirituales para el santo ministerio, 2 de ellos, Manuel Francisco González y José Silva Araya,
quienes traerían años más tarde una honra especial para la iglesia que los vio nacer, ya que serían ungidos como superintendentes de la misión. Pero Dios estaba preparando al pastor Castillo para algo mayor, ya que en mayo de 1936, al fallecer el pastor Willis Hoover, asume como superintendente, el cargo máximo de la misión, y en las conferencias de 1937, el honorable cuerpo de presbíteros lo ratifica en esta responsabilidad que ejercería honrosamente por 13 años. En el año 1944, por la imposibilidad de servir los cargos de superintendente y pastor de la iglesia en La Calera a la vez, debido al constante crecimiento de la obra en el país, de acuerdo con la conferencia y su junta de oficiales, resolvió dejar el cargo pastoral de su iglesia para dedicarse exclusivamente a la superintendencia de la obra, presentando y ordenando como pastor probando a su hijo espiritual Manuel Tudesca, a quien encomendaría la delicada labor de continuar pastorando la iglesia en La Calera. El superintendente, pastor presbítero Guillermo Castillo, falleció el día 7 de marzo de 1949 a los 69 años, producto de una penosa enfermedad. Desde el año 1944, el pastor Manuel Tudesca continúa el incesante trabajo de evangelizar los pueblos, preparar hombres para la obra y además comienza a construir locales de reunión en terrenos propios y de material sólido. Pero faltaba una obra superior: construir un gran templo central para la honra y gloria de Dios. Fue así que el 20 de noviembre de 1953 fue consagrado e inaugurado el nuevo templo, que por sus características y dimensiones fue llamada por los ciudadanos de la época la Iglesia Grande, siendo sus medidas 10 metros de ancho por 25 metros de fondo. También organiza los cuerpos de señoritas, jóvenes en 1955 y grupo motorizado. Dios le permitió además realizar las conferencias de 1949 y 1967. En esta última se forma el grupo coral y es honrado como pastor presbítero. El pastor Tudesca fallece el 19 de noviembre de 1974, rodeado por sus seres queridos, dejando huellas imborrables tanto en la misión como en su amada iglesia en La Calera. En su reemplazo, en 1975, llega a dirigir y seguir con la labor el amado pastor Luis Barrios Tapia, proveniente desde Yoyeo, quien, a pesar de que a los pocos años de su llegada se ve afectado por una prolongada enfermedad, continuó con la labor de sus antecesores. Hoy se recuerda de él su gran sabiduría para aconsejar no solo a su hermandad, sino que también a sus consiervos, quienes viajaban a La Calera para solicitar sus consejos. Eran tiempos difíciles, lo que llevó a este amado pastor a consagrar su ministerio en pro de la ayuda económica y espiritual a los más necesitados. No obstante, formó el Consejo de Profesores de Niños y también entregó hijos espirituales al ministerio. Los años y la enfermedad que arrastraba le quitó las fuerzas, dejándolo postrado en su hogar. Por esta razón, en la conferencia realizada en la iglesia en Ñuñoa en 1998, realiza un ejemplar gesto de amor a la obra de Dios y a su amada iglesia en La Calera, presentando su renuncia por su delicado estado de salud y es dejado en condición de pastor presbítero honorario. En esa misma conferencia es trasladado desde los Andes el pastor presbítero Orlando Tapia González, quien se preocupó de asistir hasta los últimos días al amado pastor Luis Barrios, quien el 16 de octubre de 1999 es llamado por el Señor a su presencia. El pastor Orlando Tapia
continuó con la labor de adoctrinar la iglesia, seguir la predicación del glorioso evangelio y también forma el cuerpo de jóvenes casados y las clases bíblicas visualizadas. Además, pudo construir los locales de Las Cabritas y Pachacamita. También Dios le permitiría entregar 2 siervos para el ministerio. Transcurridos solo 5 años y por la voluntad de Dios, el pastor Orlando Tapia fue trasladado a la iglesia de Maipú en el 2003. Ese mismo año llega a dirigir la iglesia el amado pastor presbítero Aldo Córdoba Muñoz, quien había recibido un claro testimonio de que sería trasladado a esta antigua iglesia para continuar con el legado de los pastores que le antecedieron. El pastor Aldo Córdoba llega con la clara misión dada por sus autoridades de construir un nuevo templo para la iglesia en La Calera, labor que emprendió desde el primer momento de su llegada. Se destaca la experiencia que vivió el pastor Córdoba en sus primeros días en La Calera. La iglesia tenía en esos entonces una propiedad que se preparaba para la construcción del futuro templo, pero sus dimensiones y ubicación no reunían las proyecciones futuras que la iglesia requería. Fue entonces cuando Dios confirmó el traslado del pastor Aldo Córdoba, quien gestiona por la fe la compra de un extenso terreno en una de las calles principales de la ciudad, haciendo compromisos de compra solo por la fe. En este desafío de fe, constó con el fiel apoyo de su idónea esposa, la hermana Rebeca Muñoz de Córdoba, y toda la congregación que vieron en su pastor la firme decisión de mirar y confiar en el Dios de los infinitos recursos. Es así como Dios corona su obediencia y le concede a la iglesia en La Calera una propiedad de 7.530 metros cuadrados, realizándose el día 9 de febrero del 2008 la colocación de la primera piedra del futuro templo de la iglesia, con un proyecto que constaba de un edificio de 30 metros de frente por 40 metros de fondo, con planta subterránea con estacionamientos para 50 vehículos, con amplias galerías y dependencias de utilidad para la congregación. Desde ese momento, la iglesia junto a su pastor no han descansado en esta tremenda labor de construir un nuevo templo para la gloria de Dios, con dimensiones generosas y materiales de la mejor calidad, supervisado en todos sus detalles por el pastor Aldo Córdoba, a quien le correspondió construir y consagrar un templo similar en la localidad de Guariligüe, donde fue pastor antes de llegar a La Calera. Paralelo a esto, se realizó la conferencia del 2008 y 2019. En esta última se conmemoran los 100 años de vida de la iglesia en La Calera y además es presentado por el pastor Córdoba, un obrero que fue aceptado y designado como pastor probando a la iglesia en Caleta de Pichicuí. La iglesia ha seguido en constante crecimiento espiritual y material, llamando y añadiendo al Señor muchas almas para su gloria. Así también en las constantes construcciones de locales y la casa pastoral. Dios fue preparando al pastor Aldo Córdoba en cada tarea encomendada y en las diversas responsabilidades designadas para ocupar el cargo más alto de la Iglesia Evangélica Pentecostal, como es ser su superintendente, siendo elegido por el honorable cuerpo de pastores presbíteros en las conferencias realizadas en Talca en el año 2020, donde fue ungido e investido como la más alta autoridad de la misión. Por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la historia vuelve a repetirse, ya que hace 84 años la iglesia en La Calera habría tenido esta misma honra a través del recordado pastor Guillermo Castillo, quien por espacio de 8 años cumplió la doble misión de pastorear su amada iglesia y atender desde La Calera las labores propias que demanda la superintendencia. Hoy, nuevamente, la amada iglesia en La Calera marca historia, pues su pastor es el actual superintendente, pastor presbítero Aldo Córdoba Muñoz.
La Iglesia Evangélica Pentecostal en La Calera es una de las más antiguas de la misión, con más de 100 años de labor evangelizadora, entregando más de 30 obreros al ministerio pastoral, tanto en el país como en el extranjero, y es respetuosamente considerada por la misión un pilar fundamental en el orden y organización base para todas las iglesias que se fueron formando por el alineamiento doctrinal de los muchos pastores que salieron enviados como siervos de Dios. Muchos de ellos fueron enviados a abrir los primeros surcos de la simiente preciosa del Evangelio, como a otros se les encomendó el hacerse cargo de pequeñas congregaciones que en la actualidad son numerosas y prósperas iglesias, como lo son las iglesias en Talca, Parral, Valdivia, Oruro, Bolivia, etc. En estos 100 años de existencia, Dios ha guiado y prosperado esta amada iglesia en La Calera, desde donde el Espíritu Santo ha levantado a valientes soldados de Jesucristo, que con tenaz esfuerzo fueron los pioneros en llevar el Evangelio de Jesucristo a muchos pueblos y ciudades que hoy constituyen prósperos pastorados y hermosas congregaciones. Hoy hacemos un reconocimiento a todos los que abrieron los surcos y sembraron la semilla del Evangelio, quienes hicieron propio el texto bíblico: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmos 126, versículos 5 y 6. Amén.